Ya chicos, bienvenidos a la energía de las estrellas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre braquiterapia. El, el término braqui significa corto, a corta distancia. Por eso de braquis del griego y terapia, bueno, tratamiento de corta distancia. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Consiste básicamente en colocar fuentes radiactivas que son encapsuladas dentro o en la proximidad del tumor. ¿Mm? ¿Eso en qué nos va a llegar? Que en el fondo el tumor que está en contacto reciba una alta dosis, muy alta dosis, ¿ya? Y en la medida que nos vamos alejando, por ley de inversa de los cuadrados de la distancia, la tasa de dosis va a ir disminuyendo. ¿Ok? Fíjense que pasaron todas estas cosas en un principio, ¿ya? Desde que Pierre y Marie Curie descubrieron el radio, ¿m? Cuando estuvieron procesando una tonelada de charcolita y de esplenda, recién ahí tuvieron 1 gramo de radio. 1 gramo, ¿ya? Y luego, fíjense que siguieron avanzando, y bueno, se dieron cuenta que la radiación servía para algo, y eso fue por un descuido de Pierre Curie, que se echó el frasco el tubo de ensayo con radio, se lo guardó en la chaqueta, y de repente cuando llegó a casa se dio cuenta que tenía una quemadura, se había quemado. Y empezó a mirar qué es lo que había causado eso, y se dio cuenta que había sido el tubo con radiación. ¿Ok? Miren, la radioterapia, en un principio de hecho, comenzó la braquiterapia con el mismo Pierre Curie, que le llevó, dada esta situación, se lo llevó a un médico que se llama Pierre de Clos, y Pierre de Clos dijo, miren, esto me podría servir eventualmente para tratar ciertos tumores, porque lo quema el tumor de manera bien localizada, y comenzó a usarlo en pacientes con cánceres de piel. ¿Ya? ¿Cuál era el problema que tenía en ese entonces? En que el radio, aparte de la radiación que emite de fotones, emite muchos fotones beta y también partículas alfa, ¿ya? El cual las partículas beta causaba que subiera mucho la radiación en contacto, ¿ya? Pero no en profundidad. Entonces, los pacientes ¿cómo se llama? Tenían más complicaciones por el hecho de tener la fuente en contacto, y no llegaba, como no tenía mucha dosis en profundidad, no lograron una buena dosis terapéutica. ¿Ya? Luego se dieron cuenta que poniéndole encapsulando estas fuentes, estos electrones, que al tiempo después se dieron cuenta que se llamaban electrones, se filtraban, por lo tanto ya no tenían esa complicación. ¿Ya? Todo esto pasó porque empezaron a trabajar con radio. El radio lo metían en múltiples formas, y una de ellas era ponerlas dentro de un revestimiento de oro, ¿ya? En forma de agujas, y así las agujitas de radio se iban insertando dentro del tumor. Fíjense, ahí tenemos una radiografía con múltiples agujitas de radio metidas adentro para poder hacer los tratamientos. Se ponían las fuentes, se ponía una especie de blindaje y se le aplicaba así la radiación al paciente. ¿Ya? Era tanto el uso del radio que también se dieron cuenta que para los cánceres cérvico-uterinos también servía. Y de hecho, se ponían estos implantes y habían esas tablas que recién apareció, estas tablas, que en el fondo decían, mira, ¿sabes qué? Dependiendo del volumen de la zona irradial, son la cantidad de miligramos de radio que tenemos que poner y cuántas horas tenemos que dejarlas puestas. ¿Ya? Estas son unas tablas que se llaman de Patterson-Parker. ¿Ya? Y se usaron hasta
hasta 1980, por ahí, hasta cuando empezaron a llegar los planificadores. Ahora, ¿por qué usar la braquiterapia? O sea, primero, su curva de dosis en profundidad. Yo recién les mostraba que la tasa de dosis entrega una muy alta dosis localizada. El que está en rojo es la braqui. Y esto es un símil con un fotón de fotones de 6 MB. Acuérdense que llega parte de la piel, llega a un máximo y empieza a decrecer, ¿ya? Mientras que la braqui, en la medida que está en contacto, la dosis muy, muy alta y prácticamente baja bastante rápido. Este mono no es quizá el mejor. Aquí se ve mejor, fíjense. En la medida que yo me acerco a la fuente, la dosis aumenta exponencialmente, ¿ya? Versus en la medida que yo me alejo, ¿ya? Eh, ¿Ya? Esa es la gracia de la braqui, ¿ya? La ventaja, la dosis bien localizada, y los que están más lejos, los órganos que están más lejos reciben una rápida caída de dosis, por lo tanto. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la braqui? Es que solamente se puede usar en tumores bien localizados, ¿ya? Y relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque si fuera un tumor muy grande, tendríamos que llenarlo prácticamente de fuentes radiactivas. Entonces, sería mucha zona que se irradiaría, que en el fondo se dispersaría mucho la dosis en los órganos de riesgo. Entre más fuente le ponemos, más dosis está recibiendo, ¿ya? Ahora, a pesar de que los cálculos eran bastante rudimentarios, aún así se pudo en fondo acumular mucha experiencia usando fuentes de braquiterapia, ¿ok? Donde habían modelos de cómo hacer los implantes, que en el fondo eran como bien estándares, y en base a esos modelos se podía tener esos resultados, ¿ya? Por lo tanto, eso, o sea, las ventajas de los resultados publicados, ¿ya? Los modelos de implante eran bastante uniformes y en el fondo se podían comparar los resultados obtenidos. Ahora, el problema de esto, que igual había bastante incertidumbre en cuanto a la forma de cómo se calculaban las dosis, ¿ya? Por lo tanto, los resultados entre un centro y otro, igual habían variaciones, ¿ya? Entonces, por eso, de ahí que fue la inquietud de meter esto dentro de planificadores de tratamiento dedicados a braquiterapia, para poder hacer un cálculo mucho más fidedigno y poder tener resultados equiparables de un centro a otro, ¿ya? Desde el punto de vista de la radiobiología, ¿ya? La entrega de la dosis es en forma continua. Por lo tanto, acuérdense ustedes que si yo estoy haciendo un daño continuo, no va a haber reparación de daño subletal. Y en el fondo van a haber más daños letales en la proliferación celular, y por lo tanto en la cinética celular se van a coordinar de manera mucho más rápido, ¿ya? O sea, se van a ir coordinando, a ir muriendo las que están en etapas más sensibles, las otras que están entrando estaban en la etapa menos sensible, van a entrar en esas sensibles, ¿ya? Y por lo tanto la respuesta del tumor va a ser mucho más pronunciada que el daño a los tejidos normales, ¿ya? Existen distintas clases de braquiterapia, ¿ya? Hay braquiterapias por contacto, intracavitaria, endoluminal. Se pueden hacer moldes que se pongan de manera superficial. Y también, ojo, miren, hay una braquiterapia de tipo endovascular. Se pueden hacer
hay una experiencia de irradiar los vasos, en el caso sobre todo de la estenosis coronaria. ¿Mm? ¿Cómo se hace? Dependiendo de cómo se hace, se puede también haber una clasificación del tipo intersticial. Se pueden hacer con catéteres, agujas, que estos son implantes de tipo temporales, y mediante implantes permanentes, que pueden ser semillas. Estos se ponen y quedan ahí dentro del paciente hasta que las fuentes radiactivas decaen. ¿Ya? Desde el punto de vista de la entrega de la dosis, ¿ya? Se puede clasificar en baja tasa, media tasa y alta tasa. La baja tasa va de 0,4 a 2 Gray por hora. La media de 2 a 12 y mayor de 12 Gray por hora es alta tasa de dosis. Y según la manera de cómo se carga las fuentes radiactivas, hay una de carga diferida o afterloading, ¿ok? O de hot loading. En el fondo, carga diferida, o sea, con esta uno pone los tubos por el cual va a poner la fuente, y una vez que el fondo está todo chequeado, ahí recién se pone la fuente de manera automática, en el fondo, y ahí no hay manipulación del operador. Y aquí en esta otra de hot loading, en el cual la fuente radiactiva se pone en el momento y estás manipulando la fuente radiactiva dentro del paciente. ¿Ya? Miren, esta es una intracavitaria, es para un cáncer de cuello uterino, ¿ya? Este que le mostré recién en delante. Este dispositivo se llama Fletcher, ¿ya? El otro del caso era un anillo. Básicamente cumplen la misma función, ¿ya? Tienen un tándem que se llama tándem central y luego dos tándem laterales, ¿ya? La gracia de esto es que el tándem central va a irradiar toda la zona del cuello del útero en conjunto con los laterales que van a irradiar los fondos de saco que están alrededor del cuello. ¿Ya? Esta es intracavitaria y también es de carga diferida. ¿Por qué? Porque se pone el dispositivo, se toma un escáner con el dispositivo puesto, el médico va, marca la zona que hay que irradiar, ¿ya? Y luego, en base a eso, se determina en qué posiciones tiene que estar la fuente para irradiar el volumen tumoral. ¿Ya? Este es intracavitaria afterloading. Fíjense este otro. Profesor, una consulta. ¿Cómo se Sí, fija? ¿cómo se ¿Cómo se fija? fija? ¿Sí? Mira, como este proceso es tan rápido, a ver, mira, antiguamente, cuando se usaban unos dispositivos de baja tasa de dosis, se ponía este dispositivo, uno bastante similar, que era más grueso, sí, y aquí se hacía lo que se llamaba un packing. Se llenaba esto de gasas, ¿ya? Y la paciente se cargaba la fuente y la paciente estaba 2, 3 días hospitalizada en cama con toda esta payasada puesta. Entonces, cuando cumplía el tiempo, venían, sacaban las gasas y sacaban el dispositivo. Fíjese, 2, 3 días acostada en una sala aislada, sin poder moverse mucho, porque imagínate, cualquier movimiento pasaba a llevar el dispositivo y duele. ¿Mm? Esa es la manera, entre comillas, de baja tasa. Hay lugares que todavía lo siguen usando. No es un método que esté en 100% en desuso. Pero con este otro método de alta tasa de dosis, se hace una sola sesión. O sea, perdón, se coloca el dispositivo por una sesión. Y este dispositivo está puesto alrededor de 1 hora, ¿ya? Se pone este dispositivo y se fija con un fijador externo, ¿ya? Aquí va con una especie de ganchito a una base que lo permite mantener en la misma posición, ¿ya? Después, con eso mismo, el paciente se pasa a la mesa de tratamiento de escáner, se hace el escáner, se hace la dosimetría, luego se
se conecta y se entrega la dosis y después se saca el dispositivo. En total, nosotros nos demoramos, entre pito y flauta, como 2 horas en hacer un tratamiento de braquiterapia. ¿Ya? Desde que entra, le ponen un poco de medicamentos para el dolor, la preparación, le ponen el dispositivo, lo fijan, escáner, dosimetría, y después que se aprueba todo, se exporta, pum, pum, se coloca y se da. Los tratamientos en este caso duran alrededor de 10 a 15 minutos. ¿Ya? No son más largos que eso. ¿Ya? Pero esa es la forma como se hace, Patricia. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y la implantación del dispositivo la realiza el radiólogo o en Ahí conjunto con nosotros? ¿Cómo es? la hace el radioterapeuta, lo hace él, básicamente. Porque en el fondo, fíjate, o sea, está entre medio de las piernas, poniendo el dispositivo, y hay veces que, por ejemplo, el tumor borra el cuello, no se ve el canal uterino. Entonces, el médico lo que tiene que hacer, primero, es hacer una canalización, hacer el agujero de nuevo. Entonces, aquí esto puede sangrar, entonces, básicamente esto lo hace el radioterapeuta. Lo hace solo él. Uno trabaja después con las imágenes, con el escáner, haciendo la dosimetría, y luego la conexión para entregar el tratamiento. ¿Ya? Igual, el éxito de la terapia, del tratamiento, de la sesión, pasa, bueno, por cómo se ponga el dispositivo, pero si es que no queda bien puesto, tampoco es nada grave. Uno también puede acomodar la dosimetría para esto, en el fondo, para poder compensar lo chueco que puede haber quedado el dispositivo. ¿Ya? Miren, este otro tipo, un cáncer de esófago, ¿ya? Le llaman endoluminar porque nos metemos por el lumen del esófago, ¿ya? En este caso, pasa por una cánula, esta se infla, esa cánula, y luego se hace una irradiación alrededor del tubo este, ¿ya? Esto se puede hacer en esófago o también en pulmón, ¿ya? Y los resultados son espectaculares, o sea, prácticamente al día siguiente el tumor disminuye de volumen, y en el caso del pulmón el paciente puede volver a respirar rápidamente, ¿ya? Igual en este sentido. Miren, este otro, para cáncer de mama, también se puede utilizar, ¿ya? Le llaman terapia intersticial. Se dejan pasar unas agujas, y en base a eso, también se ponen las agujas, se determinan las posiciones, y se puede hacer una irradiación localizada en profundidad, ¿ya? Un cáncer de piso de boca. Piso de boca, nuevamente, se dejan pasados los tubos, y el mismo proceso. Eso es intersticial. Próstata. Cáncer de próstata. Se puede hacer, fíjense, con este tipo de intersticial. Se ponen las agujas con unos catéteres y se puede ir poniendo estas fuentes por cada catéter para poder hacer la irradiación de la próstata. Esto con alta tasa, también se puede hacer con baja tasa. En cuanto a la aplicación manual, tenemos de hot loading y acid loading. Esta es la diferencia entre hot loading. Aquí, esta es la fuente radiactiva, que el médico la estaba manipulando. Las pone y la estaba metiendo al tiro donde el catéter. Bueno, en esta manipulación el médico igual se irradia bastante, o los operadores que están ahí se van a irradiar, dependiendo del elemento radiactivo. ¿Ya? Y cuando es carga diferida, se refiere a que primero se ponen las agujas. Aquí no hay elemento radiactivo. Se simula la dosimetría y luego se pone el elemento radiactivo por dentro de esas agujas. ¿Se fijan? Por lo tanto, el tiempo de la exposición es mucho menos en
en esta clase y en esta otra clase. ¿Ya? Este aparatito es el aparatito de alta tasa de dosis. La alta tasa de dosis básicamente es un aparato bastante sencillo, no tiene mayor complejidad. Es un cable, como una especie de cable de bicicleta, al cual en la punta se le ha puesto una fuente. Fíjense, este es el cable y esta es la fuente radiactiva que se pone en la punta. ¿Ok? Fíjense, el cable, bueno, es bastante largo. Y la fuente, miren, 5 milímetros de largo, ¿ya? Y un espesor de 1,1 milímetros. Es súper chiquitita, ¿ya? Y esta chiquitita es la grande. Hay otra más chica todavía, de 3 milímetros, y el mismo espesor, ¿ya? Esa fuente va en la punta de ese cable, ¿ya? Pero fíjense, entonces, ¿cómo lo hacen si esa fuente es tan chiquitita? Lo que hace, si yo la fuente, si nosotros dejamos una fuente y nos ponemos a 1 metro, ¿ya? Y nos dejamos 60 segundos, ¿ya? A esta distancia vamos a recibir una cantidad X, ¿ya? Suponiendo. Pero si la dejamos 30, ya la dosis recibida va a ser X medio, va a ser la mitad. Entonces, ¿cómo jugamos nosotros? Jugamos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo dejamos la fuente en esa posición para entregar una cantidad de radiación a un punto de referencia? ¿Ya? Y este cable, que es bastante largo, supuestamente va metido dentro del aplicador. Entonces nosotros vamos viendo aquí y nos vamos viendo, decimos ya, mira, vamos a parar acá, vamos a estar 20 segundos, vamos a parar acá, vamos a estar otros 15, aquí unos 10 y aquí 5. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener una isodosis de este estilo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí me puse con 20, 15, 10, 5. Estuvo menor tiempo. ¿Ok? En la medida que yo voy aumentando el tiempo, más dosis de radiación va a entregar. ¿Ya? Ok, eso es con referente a este equipo de alta tasa. Entonces, este equipo mueve ese cable de manera milimétrica. ¿Ya? Tiene que hacerlo de manera milimétrica para poder cumplir con la posición dentro del catéter y el tiempo que se requiere para eso. ¿Ya? Aquí, lo que les muestro, yo recién les conversaba de distintos tipos de elementos radiactivos con que se trabaja en braquiterapia. ¿Ya? Primero, bueno, se trabajó con el radio 226, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema del radio 226? O sea, tiraba, mire, fotones desde 47 MeV, 0.047 MeV, a 2,45 MeV. O sea, un espectro súper grande, ¿ya? Desde una cosa muy baja hasta una muy, muy, muy grande. Entonces, hablaban de 0,8 MeV en promedio, ¿ya? Para poder blindar el radión 26, teníamos que poner 8 milímetros de plomo para blindarlo a la mitad. ¿Ya? Entonces, si yo quiero disminuir a, a un décimo, perdón, a realmente a
a una dosis muy baja, basta con poner 8 milímetros por 10, un TBL, 8 por 10 son 80 milímetros, o sea, 80 centímetros, y con eso puedo blindar esta cantidad a prácticamente cero, ¿ya? El problema del radio era que tenía una vida media muy larga, 1626 años, ¿ya? Y el asunto es que, ¿y por qué es un problema? Porque no existe ningún material que pueda durar, que lo pueda contener durante esta cantidad de tiempo. ¿Ok? Puede ser oro, puede ser, imagínense, acero inoxidable, pero en el fondo, en el tiempo, en esa cantidad de tiempo, el material igual se va a degradar. Por lo tanto, el radio va a salir para afuera. Y el radio es un problema, el radio 226 decae a radón 226, que es un gas. Entonces, si cualquier ruptura de la fuente, que es encapsulada, salía este gas que podía contaminar a todos los operadores. Luego, miren, por el año 1950, cuando estuvieron después de la bomba atómica, Proyecto Manhattan y todo el asunto, apareció el cobalto 60. El cobalto, la gracia es que tenía una energía un poco más alta, pero era más, entre comillas, monoenergético. Tenía 2 fotones, 1.15, 1.35, y en promedio decían ya 1.25. ¿Ya? Su vida media era mucho más baja, 5,3 años, ¿ya? Como su energía era mayor, necesitaba más blindaje, sí, ¿ya? Y por lo tanto, esta fuente se usó o se usa para braquiterapia, como también para radioterapia externa. Acuérdense que en radioterapia externa hablábamos de los equipos de cobalto, de esta fuente que estaba metida dentro del cabezal. ¿Ya? Y bueno, se usaba de carga manual y carga diferida. También se usaba la fuente de cesio 137. Hoy en día con con el programa la serie de Chernobyl, ¿cómo se llama? Se habla mucho después de la explosión, del reactor, que el cesio 137 se regó por todo alrededor de la planta. O sea, no solamente alrededor, sino incluso llegó hasta Europa. Tenía una vida media más grande, su fotón era más chiquitito, y este sí que era monoenergético, 0,662 MEF, perdón. ¿Ya? El cesio 137, se utilizó mucho tiempo para tratamientos de cáncer cervicuterino. Esos dispositivos que yo les contaba, antiguamente se cargaban con fuentes de cesio 137. ¿Ya? Como se hacía una sola compra, ¿ya? Y duraba 30 años. Por lo tanto, era bastante, entre comillas, barato hacer un tratamiento en el mediano largo plazo. El asunto es que en la medida que van decayendo las fuentes, van perdiendo la cantidad de radiación que van emitiendo, ¿ya? Y por lo tanto, el tiempo se va, para entregar la misma dosis, tenemos que ir aumentando el tiempo gradualmente. Tenemos oro 198, iridio 192, yodo 125 y paladio 103. Fíjense que aquí este se usa poco, el oro, ¿ya? En semilla. Se usó mucho en la década antes del 80, pero se utilizó bastante el iridio 192, que tiene una vida media corta, 73,8. En promedio, 380 que en promedio se usó en cargas manuales, y también hay equipos de alta tasa, que los equipos de alta tasa pueden venir cargados con iridio 192 o con cobalto 60. ¿Ya? Son esas dos opciones que la fuente puede ser de esos dos tipos de materiales radiactivos. ¿Ya? Pero
cumplen la misma función, ¿ya? Con otros parámetros para hacer los cálculos, sencillamente. ¿Mm? Estas son las fuentes que yo les decía. Yodo 125, paladio 103, energía media 28 keV, 21 keV. Este tiene una vida media de 60 días y este es 17 días. ¿Ya? Y fíjense, 0,02 milímetros de plomo para poder blindarlo a la mitad. ¿Ya? Y a este 0,01. Por lo tanto, miren, esto se puede insertar adentro del paciente, el paciente puede ir a su casa y la tasa de radiación con el espesor de su cuerpo blinda prácticamente un 80% de la dosis. ¿Mm? Profesor, Dígame. en ese caso, dependiendo del blindaje, podríamos, entre comillas, como planificar la dosis que queremos darle a cierta parte del cuerpo, o el Correcto. blindaje es uniforme en todo el contorno, por ejemplo, y radia lo mismo para todas las partes. A ver, ¿qué es esa parte? Mira, mira, te voy a mostrar siempre adelantándose. Chuta. Mira, esto es iridio 192. Dependiendo del tiempo, recién te decía, es como cuánta dosis va a entregar. Aquí no hablo tanto de blindaje, ¿ya? Sino que hablo de limitar la dosis. ¿Cuánto voy a limitar la dosis? ¿Cuánto por el tiempo que voy a estar programando? ¿Me entiendes, Patricio? ¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a salir por el rato? En la medida que yo me voy alejando, la dosis va a ir disminuyendo. ¿Ya? Por lo tanto, a los que están alrededor, tampoco les va a llegar, entre comillas, mucho, pero obviamente hay que tratar de que siempre sea lo menos posible. ¿Ya? ¿Me explico, Patricio? ¿Ya? Por cada uno de esos tubos Sí. va a ir la fuente radiactiva. ¿Ya? Fíjate, supongamos que, mira, que eso es un tubo, ese es otro, ese es otro, ese es otro. Y aquí te está mostrando el plano en el cual se está haciendo el implante. Y esa distribución en ese plano va a ser esta, mira. ¿Te fijas? Perdón. Perfecto. Es como una suma de... Es la suma de Es las lo mismo dosis que la otra. Claro. de cada una de las fuentes. Ok, ¿Ya? ¿Te fijas? ok. Entonces, ese es un Entonces poco la cantidad de agujas, por ejemplo, que introduzcamos cuando es infla en la boca, la cavidad de la boca, no me acuerdo, Sí, sí, eh, va a depender de la zona donde nosotros queramos irradiar. Si ponemos más agujas o menos agujas, claro, sí, ya, ok, ok. sí. Gracias, profesor. Pero mira, pero hoy en día, de hecho, bueno, no hablamos tan, bueno, hablamos más de catéteres, más que agujas. Pero bueno, da lo mismo, si es un nombre. Miren, eso era lo que les mostré, eran fotones. ¿Ya? También se usan emisores beta. ¿Mm? Existen, se puede usar estroncio 90, fósforo 32, rutenio 106. Fíjense que el estroncio es bastante energético, 2.25 MeV, pero como es un beta, como emite, es un electrón, llega a corta distancia. Los electrones, acuérdense que para que sean más, lleguen a una profundidad, tienen que por lo menos pasar los 6 MeV. Entonces esto se atenúa muy rápidamente. Fíjense el fósforo 32, ¿ya? Y el rutenio 106, fíjense, 1,7. Este se usaba mucho en piel, también en braquiterapia intravascular, ¿ya? Mire la vida media, 28 años. También es de larga data. El fósforo, fíjense, no se usaba tanto. ¿Por qué? Porque la vida media es cortita, 14 días. ¿Ya?
había que pedir la fuente, el fósforo que viene líquido, de manera líquida, por lo tanto, había que pedirla con la actividad adecuada para el día de uso. Y en el caso del rutenio, fíjense que el rutenio tiene una vida media de 369 días, prácticamente un año, ¿ya? Pero la gracia de es que puede usarse, lo ocupan en braquiterapia ocular. Vienen, ahí les voy a mostrar que en el fondo estas placas se pueden poner dentro del ojo para irradiar tumores oculares. Fíjense aquí el tipo de la fuente, miren, 1,5 centímetros, y aquí esto es una fuente de cesio. Esta mide 2 centímetros, una fuente de cesio 137. ¿Ya? También pueden ser agujas, ¿ya? Yo les comentaba las agujas de yodo, o alambres. Miren, este es un alambre de iridio 192. Es súper finito, ¿ya? Pero irradia bastante, ¿ya? Y Profe, Ah, y una consulta, ¿y estas semillas que se colocan ya como quedan dentro del paciente, son de algún material que sea no magnético igual? No sé, poniéndolo en el caso de que alguien que esté con semillas, por ejemplo, en la próstata tenga que hacerse una resonancia, ¿no va a pasar nada? no, porque resulta que la cápsula es de titanio. Ya, Y el titanio no produce artefactos magnéticos, ya, ¿ya? Por lo tanto, no va a artefactear la imagen. De hecho, cuando se hace esa braquiterapia de próstata, lo que se le hace después, posterior al implante, para saber en el fondo cuál fue la posición final de la fuente, se le hace un escáner y también se le hace una resonancia, ¿ya? Entonces, luego ya. se fusionan las dos imágenes para poder marcar bien la próstata y se puede recrear al final, en el fondo, el resultado de la colocación de la fuente y hacer una estimación de la dosis real que le va a llegar. ¿Ya? Entonces, mira, Ya, profe. este es el porte de la semilla. Si hacemos la comparación, mire, no alcanza a medir, miden 0,8 de largo. Perdón, 5 milímetros miden, 0,4, ¿ya? Y el diámetro 0,8 milímetros. Son súper chiquititas, ¿ya? Y adentro viene el corazón, que ese es el que se irradia y de yodo 125 o paladio, ¿ya? Mira, hay una foto más grande de la semilla, 4,5 de largo, 0,8, y acá hay tres tipos distintos. Mira, este modelo viene así como en pelotita la fuente radiactiva adentro. Este es como un bloque completo. Y este otro, que es de paladio, viene con estos dos bloques, aquí radiactivo y aquí otro. Y aquí, mira, le ponen un pedacito de plomo, pero no se lo ponen con un sentido de dosimétrico, de protección ni nada, sino sencillamente para poder verlo dentro del escáner, como un marcador rayo opaco. ¿Ya? La dosimetría de la braqui versus la externa es compleja, no es tan fácil medir las dosis. ¿Por qué razón? Porque las cámaras de ionización con las cuales se miden son bastante grandes. Y como yo les comentaba, que la gradiente de la fuente hacia afuera cae muy rápido. Y en este espacio, por el tamaño de la fuente, va a haber una incertidumbre de la dosis bastante grande. Fíjense que aquí, por el tamaño de la fuente y por la gradiente que hay una incertidumbre de la medida de 1,4%. Y con la misma cámara, ¿ya? En braquiterapia, por esa distancia, la incertidumbre sube a un 65%. ¿Ya? Este es el formalismo que se utiliza para el cálculo de la dosis. Esto se llama, el formalismo se llama el TG40, ¿ya? 46, no me acuerdo muy bien.
¿Ya? Ok, entonces lo menciono para cómo se calcula. ¿Ya? Esto como si fuera la dosis puntual. ¿Ya? El polinomio de Maisberger, el polinomio Maisberger que en fondo hace la conversión de medidas en aire a agua, dependiendo del tipo de elemento radiactivo. Cada elemento radiactivo, por su energía, va a tener valores del polinomio distintos. ¿Ya? Eso es medible. ¿Ya? Esta es otra manera de poder hacer un cálculo, ¿ya? Mediante la integral de Sievert. Pero más que en el fondo mostrar esto, yo les quería mostrar aquí que fíjense, esta es una fuente radiactiva. ¿Ya? Para poder calcular un punto, nosotros tenemos que calcular, es como que si nosotros dividiéramos la fuente en pequeñas mini fuentes. ¿Ya? Esta mini fuente, por la distancia que hay al punto, va a entregar menos radiación que esta fuente que está acá, que tiene la misma actividad, pero por la distancia va a entregar mayor radiación. ¿Ok? Y así, lo que uno hace para poder calcular el punto, uno hace una integral, integra o suma, mejor dicho, la dosis que entrega cada punto a lo largo de la fuente, perdón, al punto en cuestión. ¿Ya? Ahora, fíjense, para puntos que están dentro de esta área, para puntos que están dentro de esta área, aquí, es relativamente fácil, porque aparte de la dosis de radiación que vamos a entregar, que calculamos aquí, tenemos que calcular cuánto va a atenuar la radiación el material que lo está encapsulando. ¿Ok? En la medida que si yo me pusiera un punto aquí en 0 grados, ¿ya? El espesor de la atenuación es este. Pero si yo mido lo mismo desde... Perdón. Si yo mido lo mismo desde aquí hasta acá, el espesor de la atenuación del blindaje va a ser mayor. ¿Se fijan? Y miren, si pusiéramos un punto aquí, fíjense qué pasaría. Tengo que calcular la contribución desde aquí, de cada punto aquí, ¿cierto? Pero también hablamos también que hay que calcular el blindaje que vamos a tener por cada distancia. Hablamos aquí de un autoblindaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de radiación que va a llegar acá va a ser blindada por todo este espesor de la fuente. ¿Ok? No solamente por el pedacito de esto, sino por la misma fuente y por la cápsula. Eso, ¿cuál es la implicancia que tiene eso? La implicancia es que aproximadamente, groseramente, voy a borrar acá. Groseramente, la curva de dosis alrededor de una fuente es una cosa de este estilo. Y acá baja. Ese bajón que hay allí, que aquí también lo tiene, obviamente, pasa por esta cuestión que le estoy explicando del autoblindaje que está teniendo la fuente. ¿Ya? Y esa distribución, que no es tan homogénea, fíjense que también se produce
en casi todas las fuentes. Miren, estas fuentes radiactivas de yodo, si ustedes se fijan, también tienen el fenómeno del autoblindaje, ¿ya? Pero a la medida que yo me voy alejando, ese fenómeno está siendo menor. Acá se ve más clarito. ¿Ya? Y es por lo mismo. Se autoblinda la fuente en la distancia. Y a eso le llaman anisotropía, o sea, que la fuente no es isotrópica. ¿Qué quiere decir que sea isotrópica? Que en el fondo que va a emitir la misma cantidad de radiación alrededor de una esfera perfecta. Eso es isotrópico. Pero las fuentes, por su fabricación, son anisotrópicas. No emiten la misma cantidad de radiación alrededor de la fuente. Ahora, si la distancia, en la medida que nosotros aumentamos la distancia, si yo me pongo a 1 metro de esta fuente, ahí claro, yo puedo decir que la fuente es isotrópica. Porque claro, si ustedes se fijan, que en la medida que nos vamos alejando, esta anisotropía que había aquí prácticamente va desapareciendo. Dependiendo de la distancia, podemos decir incluso que si la distancia es alrededor de 1 metro, que casi la mayoría de las fuentes son isotrópicas. ¿Ya? El mismo concepto, miren, una fuente puntual y una fuente lineal. En la medida que nos vamos acercando a la fuente, en el caso de la fuente puntual, esta prácticamente sube considerablemente su tasa de exposición, pero no así una fuente lineal, que va a ser mucho menor a la puntual. ¿Ya? Por el mismo concepto. ¿Mm? Entonces, cada fuente tiene factores de corrección para poder hacer los cálculos. Fíjense, aquí tengo yodo, cobalto, iridio, para poder calcular cada fuentecita. ¿Ya? Miren, esto es una distribución de fuentes de iridio 192. ¿Ya? Y simula, lo que hace aquí es simular, ¿no? 4 fuentes, cada una está dividida en pequeñas fuentes de 1 milímetro. Y se dejaron de manera permanente. Entonces eso, fíjense que esa anisotropía que tenemos aquí, en la medida que nos vamos alejando, prácticamente desaparece, fíjense. ¿Ya? Eso es vista sagital, perdón, coronal, una vista axial. ¿Ya? Y ahí están las 3 vistas, miren. Sagital, coronal y axial. Y hay una tridimensional. ¿Ya? TG43, es la otra manera de calcularlo. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar porque es random. Entonces, miren, debido a eso, ¿cómo se calibran las fuentes? El ideal es, no voy a poner una fuente, no voy a poner, aquí, esta es la aguja por el cual va a pasar la fuente. Y en uno de estos slots vamos a poner una camarita de ionización. ¿Ya? ¿Por qué a distancia? Porque si me pongo muy cerca, hay mucha incertidumbre en cuanto a la variación de la dosis. ¿Ya? Entonces este es un fantoma en el cual se pone a una cierta distancia y ahí en fondo se aplica para poder medir la dosis y en el fondo certificar que cuando yo digo que entrego 2 Gray, son 2 Gray. ¿Ah? ¿Ya? Otra manera, en vez de hacerlo también una calibración, se puede hacer con una cámara de pozo. Esto es una cámara de pozo. Una cámara de pozo es como un cilindro, aquí se ve, y por alrededor hay una pequeña cavidad que en la medida que va recibiendo radiación se va a ionizar el aire. Por lo tanto, y eso va a hacer que se mida una corriente y podemos medir con eso la exposición que está llegando. ¿Ya? En estos casos, bueno, se pone la fuente radiactiva, esto emite, porque la fuente igual se va a mover una cierta cantidad de tiempo, no va a ser una posición fija. Entonces hay que hacer una medición en qué punto
es más confiable la medida. ¿Ya? Se pueden usar cámaras de ionización para poder medir. ¿Mm? Pero igual los puntos de medida no son muy precisos. ¿Ya? También se pueden medir con diodos, ¿ya? Pero los diodos son muy dependientes de la energía. Y recién les comentaba que los rangos de energía son muy variables entre un isótopo y otro. ¿Ya? Hay unos que son monoenergéticos, que eso pues no habría problema, pero los que son polienergéticos, eso sí, serían, no tendría la suficiente resolución como para poder medir. ¿Ya? También se puede medir con películas, ¿ya? Películas radiocrómicas. También con TLDs, para poder medir las fuentes con braquiterapia. ¿Ah? ¿Cómo se prescribe la dosis y la dosis de referencia? Yo recién les comentaba que por un tubito, se ponía el tubo, y por cada tubo se iba poniendo un tiempo en cada posición. ¿Ya? Y dependiendo del tiempo, si el tiempo era más largo, era mayor la entrega de la dosis en esa posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, alrededor de estos puntos, el médico, bueno, se pone los tubos, el médico marca los volúmenes, el volumen que se quiere irradiar, y alrededor de este volumen uno pone puntos de referencia. Decirle, mira, ¿sabes qué? En este punto, y a esos puntos hay optimizadores, en el cual el programa te dice, mira, si tú quieres llegar a hacer esta forma con la isodosis, tienes que por este tubo meter la fuente y ponerlas con estos tiempos, tan, 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 tan. Y así por los otros. Si quieres ir aumentando, poner los tiempos por este otro, tan, 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 tan. Y así. ¿Ya? Para entregar el 100% de la dosis en este punto. ¿Ya? Y eso en la medida que yo me voy alejando, va a ir bajando. Y esa es la forma en cómo se va prescribiendo la dosis y las dosis de referencia. ¿Ya? Existen distintos, yo les hablaba de distintas maneras de cómo poner la fuente. O sea, este es un sistema, fíjese, se llama Patterson-Parker. Se ponían las fuentes, estaba el tumor, se ponían las fuentes que se atravesaban con el tumor y se coronaba con otra fuente atravesando de lado al otro. Entonces sabían que la isodosis se iba a comportar de una forma de este estilo, o sea, íbamos a tener una cosa así. ¿Ya? Aquí, otro método, en el fondo aquí la dosis era más grande para este lado. ¿Ya? Y aquí, que en el fondo en la dosis hacía esto, o sea, hacía esto, por el hecho de estar esa juntura. Lo mismo acá. ¿Ya? Patterson-Parker, Quimby, ¿ya? Y también estaba el sistema de París. El sistema de París, en el fondo, estos franceses lo que hicieron fue, mira, siempre vamos a usar posiciones geométricas. Podemos usar paralelas a la misma distancia, ¿ya? Y la forma como vamos a calcular, vamos a sacar un promedio entre lo que llega aquí, lo que llega acá y lo que llega acá. Sacamos ese promedio y eso me va a dar la dosis que yo le decía, mira, ese es mi 100% de la dosis. Voy a normalizar ahí. Y el 85% de la dosis voy a tomar como referencia ahí, yo voy a dar mi dosis de prescripción. ¿Ya? Aquí tengo el 100, ahí el 100, ahí el 100,
Y yo voy a calcular, lo que vamos a hacer, vamos a calcular al 85%, que viene siendo más o menos esta isosis que está acá. Esto es lo que llamamos una isosis de tipo envolvente. ¿Ya? Aquí, por lo tanto, entre este punto y acá, la variación de la dosis era de un 15%. ¿Ya? Obviamente aquí se iba a freír, porque aquí tenemos un 170%, fíjense, facilito. ¿Ya? Pero se asumía eso, o sea, es lo que es. ¿Mm? Acá es la misma cuestión. Acá, 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 en promedio, y teníamos distribuciones así, de ese estilo. ¿Ya? Para tumores de cervicuterino, miren, aquí había una manera de poder, cuando no había mucho manejo, hacían baja tasa, se ponían en los dispositivos, ¿ya? Las fuentes radiactivas, y la manera de calcular y de prescribir decíamos, mira, habían dos puntos, de los colpos y del central, te corría 2 centímetros para acá y 2 centímetros para acá, y ahí decían, mira, a este punto que es el punto A, le vamos a prescribir la dosis completa. ¿Ya? ¿Ya? Aquí prescribimos la dosis. ¿Ya? Entonces, al ser las fuentes tener la misma como actividad, la isodosis resultante era una cosa así, como una especie de pera. ¿Ya? Y aquí se prescribía. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que atrásito estaba el recto, aquí, y acácito está la vejiga. Y si uno se pasa con la dosis aquí, el riesgo de producir una fístula recto-vaginal o vésico-vaginal es bastante grande. De ahí la importancia de poder calcular la dosis en el cual no sobrepasar los puntos, la dosis en estos puntos. ¿Ok? Otro problema de esta cuestión, de este sistema, eran los tamaños. Este asumía que para todo prescribimos el punto A. Pero ¿qué pasa si la paciente era más grande, el tumor era más grande? ¿Ya? El punto A no es como muy representativo de cuánta dosis recibió el tumor. ¿Ya? Porque el tumor puede haber sido, pues ahí estado acá, puede ser acá, ¿ya? Y yo siempre estoy dando la dosis aquí mismo. ¿Mm? Entonces, tenía ese problema este sistema. ¿Ya? Y ahí llegó la braquiterapia de alta tasa, que era más precisa, porque a todo esto, la otra, para poder hacer los cálculos, solamente se tomaba un pad de radiografía y se acabó. ¿Ya? Se medía en forma geométrica y cambio fuera y después poníamos la fuente y esperábamos los 3 días, o el tiempo que se requería. ¿Ya? La braquiterapia de alta tasa, ¿ya? Logró que se ponían los dispositivos, se hacía un escáner, ¿ya? Y con ese escáner se podía hacer el estudio de optimización para poder cubrir mejor el volumen, ¿ya? Y protegiendo mejor la zona, por ejemplo, en este caso la zona rectal y vesical. ¿Ya? Miren,
esta es la forma como queda, que yo les decía, como una perita. Me llaman de pera. ¿Mm? Los que tengan, ¿ya? Y de hecho, este es un dispositivo de los antiguos. Fíjense ustedes que aquí hay gasa metida, por eso se ve tan grande. ¿Ya? Imagínense, 3 días con esta cuestión puesta. Horror. ¿Ya? También tenemos, miren, para ginecológica, para intersticiales, también uno empieza a jugar cómo hacer también buenas uniones de campo entre ambos catéteres. ¿Ya? Aquí, miren, fíjense una mama. Yo quiero entregar, se quiere entregar una dosis de alrededor del lecho tumoral. La amarilla es el 85% y la verde es el 50%. Mire cómo baja de rápido. ¿Ok? Entonces aquí, miren, fíjense, tenemos la fuente en cada posición y si yo pusiera puntos equidistantes a través de esta línea, una línea, ¿ya? Y quisiera que la fuente, o sea, que la dosis se pudiera distribuir uniformemente en la línea, tendría que, fíjense, que hacia los extremos, tendría que dejar mucho más tiempo en, ¿cómo se llama?, para poder lograr esta distribución uniforme. No basta solo con poner todos de manera igual, sino que para los extremos aumentar el tiempo de permanencia. ¿Por qué? Por el fenómeno de autoblindaje. ¿Ya? Y son estas cosas que uno puede empezar a jugar. Uno puede empezar a ajustar la distribución al volumen. ¿Ya? Suponiendo que, por ejemplo, aquí tengo un órgano de riesgo, pues supongamos que tengo justo aquí el recto, en vez de tenerlo acá abajo, pues las anatomías son muy variables, ¿ya? Uno puede hacer esta distribución, decirle, ya, mira, ¿sabes qué? Le voy a dar menos por acá y más por acá, y así igual voy a tener una buena cobertura, pero no voy a irradiar tanto. ¿Ya? Como también, en el fondo, decir, ya, mira, ¿sabes qué? Está en buena posición y vamos a hacer una radiación homogénea, o sea, dejo la misma cantidad por aquí y la misma por otro lado. Y así logro. ¿Se fijan? ¿Mm? Uno podía hacer esto con baja tasa. Fíjense, estos son catéteres de baja tasa. Y lo que muestra ahí son 100 Gray, eso en rojo son 100 Gray. Pero lo que se estaba prescribiendo eran 30. ¿Ya? 100 Gray, prácticamente la zona que nosotros llamamos la zona de hiperdosis, que está en contacto con la fuente radiactiva. Y la fuente, ¿cómo se llama? Y la dosis, en el fondo, que va a envolver es la de 30. Ya, esto ya lo habíamos mencionado. Media, ya. Desde el punto de vista, la tasa, fíjense que la tasa va, si uno entrega de baja tasa, alta tasa, la dosis radiológicamente se va a comportar distinta. ¿Ya? Aquí, por la cantidad de dosis que vamos a dar un tiempo más pequeño. Entonces, mire, fíjese que hay aquí con alta tasa, un 10% de daño subletal se va a reparar durante la irradiación. Mientras que si utilizamos baja tasa, permanentemente un 90% se va a poder reparar durante la irradiación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? En el fondo, eso es lo que se hace es haciendo fraccionamiento. ¿Ya? No dar todas las dosis de un paraguaso, sino que en el fondo, mira, vamos un día, vamos a fraccionar la dosis. Hoy día lunes le vamos a dar esta dosis.
¿ya? Ahí va a bajar la primera fracción superviviente. El día miércoles le vamos a dar la segunda. Y el día jueves le vamos a dar la tercera. ¿Se fijan? Y ahí poco a poco va a ir bajando la dosis por fracción. Bueno, ¿cuál es la gracia de usar la baja tasa? Que igual la radiología es bastante favorable y el tratamiento es un curso bastante simple, ¿no? Y también hay mucha experiencia. Esos son los pros y los contras, que la distribución de la dosis está dada por la colocación de la fuente en sí, ¿ya? Igual los tratamientos son de tiempo muy largo y el paciente tiene que estar aislado durante todo ese tiempo. Mientras que la alta tasa, la gracia es que permite optimizar la distribución, los tiempos son cortos y la distancia de los tejidos de riesgo se puede manejar. Y bueno, se puede hacer bajo anestesia, ¿ya? Para que el paciente no sienta nada. Y los contras, que es radiológicamente es muy caliente, por lo mismo ahí es necesario fraccionar la dosis y por lo mismo hay que hacer repetidas aplicaciones, o sea, por lo menos 3 a 4 aplicaciones es el protocolo que nosotros en la FARC usamos, ¿ya? También se puede usar la pulsada. Pulsada es el mismo aparato de alta tasa que se conecta y uno la programa. Le dice, mira, ¿sabes qué? Cada 1 hora vas a entregar una cierta cantidad de dosis. Entonces, lo que va haciendo, cada hora entrega una, a la hora otra, así, otra hora, otra hora, otra hora. Entonces, y cada vez que si la puerta se abre, la fuente se va a guardar, ¿ya? Entonces es un sistema bastante bueno. Mira, lo que están haciendo el sarcoma. Fíjense, este es un boost para un sarcoma que ya fue extirpado. Fíjense, lo sacaron y le dejaron aquí una serie de clips para poder, grampas, que en el fondo, perdón, son las grampas para poder, en vez de hacer sutura, les ponen eso como corchete. ¿Ya? Y por dentro se dejaron pasar los tubos. ¿Ya? Como estaba el hueso ahí, dijeron, ya, mira, vamos a proteger un poco el hueso porque nos interesa solamente irradiar ahí. ¿Ya? Y con eso hicieron la dosimetría. Miren, algo más dramático. Rhabdomyosarcoma de vejiga. Fíjense el tumor. Perdón. El tamaño, el porte del tumor. A este niño, ¿sabe? Le dieron quimioterapia. La quimio hizo lo suyo. Se achicó desde este tamaño a prácticamente a este tamaño. Pero, al dejar de darle la quimio, puede crecer. Entonces hay que hacer una consolidación. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que va el médico, un cirujano, saca el pedacito de vejiga, ¿ya? Y dejó pasado esos tubos. ¿Ok? Y en esos tubos se pudieron poner las fuentes radiactivas para poder hacer la braquiterapia. Y con una buena respuesta, ¿ya? Este es un cáncer de mama inflamatorio que se va por la piel, que se está rompiendo la piel. Entonces, fíjese, por cada uno de esos va a entrar el catéter con la braquiterapia de alta tasa, ¿ya? Y ahí la gracia es que solamente se irradia la zona de la superficie, y hacia profundidad se irradia súper poco, ¿ya? Esto es lo que le llamaba las placas oculares de rutenio 103. Estas son, fíjense, son bastante pequeñas. Emiten electrones, ¿ya? Se especifican al ápex. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abren el ojo, transiluminan, en el fondo le ponen una luz fuerte a través del iris y se puede ver el tumor, ¿ya? Al ver bien el tumor, lo marcan y encima le ponen esta placa y lo suturan en esas orejitas. Esperan el tiempo requerido para dar la dosis y luego se saca.
aplicadores de yodo. Y este, miren, este otro de endovascular. A través del mismo catéter, este tiene un balón que lo infla y es capaz de, con ese balón, al inflarse, se puede poner el fósforo 32 ahí adentro, irradiar en la cercanía. Cáncer de bronquio, fíjense, lo mismo, se deja pasar el catéter y se hace la optimización, fíjense, para poder cubrir completa la zona del bronquio y destapar ese bronquio que se está obstruyendo por un tumor. El de cérvico, que ya lo habíamos visto, mama, ¿ok? Piso de boca, nuevamente el de cuello, perdón, el de pulmón. Aquí hay una radiografía, fíjense, se ponen fuentes simuladas que le llaman dummy, ¿ya? Para poder determinar la posición, ¿ya? Ah, miren, para los que no me creían que se ponían el ojo, miren. Ahí tengo el ojo y ahí están las 3 fuentes radiactivas. ¿Ah? Las fuentes, el cristalino. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Ah, ya. Yo pensé que se venía ahí. Profe, Dígame, profe, disculpe una pregunta. dígame. El tamaño de la fuente radiactiva va a depender, en primer lugar, netamente del tamaño del tumor y la capacidad que tenga de irradiar, qué distancia puede irradiar, es el tamaño que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Nosotros vimos que me introducían un catéter por dentro del vaso y usted ¿Ya? decía que se inflaba un CAF, ¿no es Sí, cierto? sí, Ya. Dentro de ese CAF va a ir la fuente radiactiva. El sí, tamaño de esa fuente radiactiva va a depender de, por el ejemplo, tamaño del como usted tumor. muestra, Sí, del está tamaño bien, del tumor. correcto. Okay. ¿Y eso quién lo planifica? Entre comillas, todo eso es como algo teórico. No, pues, no se hace teórico. Hay que verlo y se ve a través de exámenes, Ujú. de un escáner, un contraste, Perfecto, ¿ya? puede ser una ¿Ya? geografía. Eh, Pero todo ahora, eso en por tiempo real, ejemplo, profesor, ¿o ¿ah? ¿Perdón? eso en tiempo real con la fuente radiactiva ya puesta o antes? Porque si nosotros introducimos por ejemplo, en una estenosis, nosotros introducimos el catéter y el catéter automáticamente va a desplazar el tumor. Mira, ¿Me entiendes? esto de la endovascular cada vez se ha ido usando menos, ¿ya? Porque, mira, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hace, o cuando lo usan, en el fondo hay un aparato que le llaman el rotablator, todavía me acuerdo, que va sacando, por ejemplo, la capa de ateroma, que va obstruyendo la arteria, ¿ya? O, en su defecto, desobstruye la arteria. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo, en la íntima de la arteria, hay fibroblastos que empiezan a crecer y esos hacen que se obstruya nuevamente la arteria. Entonces, si la cuestión es que si se aplica una dosis de radiación, podemos eliminar esos fibroblastos y la arteria no se va a reestenosar. Eso es lo que se busca en este caso. ¿Ya? No es que haya un tumor así como cáncer propiamente tal. Esto es un tratamiento de tipo no oncológico, por decirlo. ¿Ya? Pero así como decías tú, está súper bien.
dependiendo del tamaño, va a ser, si usamos baja tasa con fuentes que son, que se pueden, que son finitas, o sea, por ejemplo, un alambre, porque el alambre de iridio, mira, venían de 14 centímetros de largo. Y si el tumor medía, por decirte, 5 centímetros, lo que uno hacía era cortar los pedazos que en el fondo necesarios como para cubrir ese tumor de 5. O sea, cortabas 6 centímetros para dejarle 0,5, 0,5. ¿Te fijas? Y así ibas poniéndola según la geometría que ibas poniendo. ¿Ya? Y en base a la actividad, a qué cantidad de radiación va a emitir según cuán activo esté, era un poco el cálculo que se hace. ¿Ya? En el caso de la alta tasa, ¿cómo se llama? Para cervicuterino, el médico está monitorizando a la paciente desde el principio del tratamiento con radioterapia externa. Entonces, en la primera sesión, o sea, antes de partir con la externa, el médico ya la examinó, vio el tumor que tenía, vio hacia dónde se estaba expandiendo, porque no solamente con la exploración clínica, sino también viene con imágenes de resonancia, puede ser una imagen de un TAC, ¿ya? Entonces, ya tiene el médico la idea inicial de cómo estaba el tumor. Luego de eso, mira, se va a la externa. Mientras está en la radioterapia externa, entre medio, el radioterapeuta también la va controlando y va viendo si es que este tumor se achica o eventualmente hasta se puede agrandar. ¿Ya? El cuento es que cuando después llega la braquiterapia, habitualmente con la radioterapia externa han disminuido mucho de tamaño. Entonces, pone el dispositivo y él ya sabe cuál es el margen que se tiene que dar para poder irradiar en la braquiterapia en la zona. ¿Te fijas? No es una cuestión así como tan teórica. Claro, ¿Mm? claro, Igual ahí implica un seguimiento y es el ideal hacer que haya un seguimiento. claro. Yo lo preguntaba más por el tema del desplazamiento que pueda provocar el introducir dentro de cualquier cavidad algún objeto ajeno, extraño. Claro, Entonces, no, como la braquiterapia se realiza en tumores que están bien localizados y que son pequeños, sí, el mínimo desplazamiento ya puede cambiar todo. Por eso preguntaba si esa imagen principal, como para planificar, ya tiene introducido el dispositivo, sí, entre comillas, como para planificarlo sin correcto, estar irradiando y correcto. posteriormente se hacen los seguimientos. Ya, Se puede- esa era la pregunta. claro, claro. Y de hecho, mira, Patricio, para la próstata, la manera de cómo se insertan esas fuentes chiquititas, ¿ya? Es mediante ecografía. ¿Ya? Hay una guía Claro, ecográfica, hay un tipo de transductor que se llama biplanar, que va viendo, que va haciendo un mapeo, tenemos la próstata, y va cortando la próstata así. Tum, 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 tum. Entonces, este transductor se va moviendo para allá, para acá, y puedes ver en tiempo real cómo está entrando la aguja, y tienes la coordenada X y Z en la posición en que va a quedar la semilla. ¿Mm? Entonces, ahora claro, igual ahí, igual hay una probabilidad de que en el fondo igual no quede exactamente igual en la zona que tú quisiste. Pero para eso, posteriormente, se le hace un tag que le llaman de post-plan, para saber en el fondo el resultado final, donde quedaron las fuentes. ¿Ya? ya, ya. Gracias, profesor. A ti, ¿alguna duda más? ¿Estamos? ¿Son expertos en braquiterapia?
¿Están ahí o no están ahí? Sí, profe, aquí estamos todavía. Ah, ya. Oye, yo feliz con que pregunten, está bien. Porque, mira, si a mí me preguntan, yo tengo algún feedback si me están entendiendo o no. ¿Ya? Pero si no me preguntan, pone dos. Puedo pensar en que no están entendiendo nada o en que lo están entendiendo todo. ¿Mm? Así que no existe pregunta tonta. Y las preguntas han sido súper válidas y muy buenas. ¿Ya? Así que a todos los que participaron, muchas gracias. Espero que les haya gustado. No ha sido un curso tan completo como me hubiera gustado, dadas las circunstancias. Pero bueno, es lo que hay. Si alguno... ¿Ah? Es que tengo otra pregunta. Sí, dale. Sorry. Es que, por ejemplo, usted dice que tiene una vida media muy larga y por lo general esos dispositivos cuando ya vemos que cumplió el objetivo de disminuir o ya hacer desaparecer el tumor, ¿se sacan después del paciente o quedan ahí? Ya, Por mira, ejemplo, esos que duran días, 17 días, por ejemplo. sí, Al mira, ser un cuerpo extraño, el cuerpo automáticamente no va a producir algún efecto adverso. lo que pasa, Patricio, existen los implantes que son permanentes y los que son temporales, ¿ya? Los que son permanentes, básicamente, hoy en día, el único tratamiento que son las semillas se ponen y quedan ahí hasta que decaigan, son son el de yodo 125 en la próstata, ¿ya? Los otros son todos temporales, ¿ya? Pusiste el dispositivo, aplicaste la radiación, se sacó la fuente, se sacó el dispositivo. Chao. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? Gracias, gracias. ¿Ya, chiquillos? Muchas gracias. Ya, profesor. Que les vaya muy Gracias a bien. usted. Gracias, gracias. Cualquier cosa aquí No haga la estamos. prueba tan difícil. No, esa es una otra cosa.